más de despertar es para dar gracias a Dios, ¿verdad? El día de hoy me corresponde el predicar. Creo que esta es mi primera vez que lo hago delante de toda la congregación. Y quisiera empezar con una oración para que Dios sea guiándonos en escudriñar sus escrituras. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, sabemos que donde se congregan uno o más, tú estás en medio de nosotros, Espíritu Santo. Tú eres el centro de esta reunión, Espíritu Santo. Tú eres el centro, Cristo, de esta reunión. Seas tú, Padre, agradándote de las palabras de nuestra boca y de la meditación de nuestro corazón, Señor. Tú eres nuestra roca y tú eres nuestra salvación. Sin ti no fuera nada posible, Señor. Padre, seas tú guiándonos, seas tú preparando, Señor, el corazón de cada persona para que podamos escuchar tu dulce voz, Dios, y podamos atender a tu llamado, Señor. Podamos voltear a verte de nuevo y seguir tus pasos, Jesús. Hay una necesidad grande que tenemos en nuestro corazón, Dios, y es buscarte cada día más con pasión y devoción. En esta noche te pido que guíes mis palabras para que sea tu Santo Espíritu hablando en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, qué privilegio, la verdad, de estar compartiendo la palabra. Bueno, vamos a empezar. El título que le he colocado a esta enseñanza es Seguros en Cristo. Y quisiera empezar con un texto en Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y hoy quiero hablarles del estar seguros que conocemos a Cristo. En el estudio de esta palabra estuve leyendo el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, y podía percibir que el Evangelio de Juan fue escrito para que creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios y creamos que tenemos vida en su nombre. Amén. Y las cartas de Juan, la primera carta de Juan, me di cuenta que fue escrita para darnos seguridad de que nuestros pecados son perdonados y para ayudarnos a saber cómo vivir una vida cristiana y estar seguros de que conocemos a Cristo. Y quisiera empezar diciendo lo siguiente: hay muchas personas que vienen a la iglesia, que de pronto llevamos mucho tiempo en la iglesia, tal vez fuimos bautizados en agua, tal vez servimos en un ministerio, pero no hay esa plena seguridad de que Cristo vive en nuestros corazones. Pero la palabra de Dios nos da claridad de eso, amén, y nos guía el Espíritu Santo a toda la verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23 dice: pero y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y aquí me quiero detener un momento. Vamos a detenernos un momento y vamos a hacernos una pregunta, y es la siguiente: ¿tú crees? Y de pronto diremos sí, sí creo, pero ¿tenemos la seguridad de saber qué es la fe según la Biblia? Recordemos que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios, porque es necesario que el que se acerca cree que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Porque por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Amén. Y todo lo que podemos ver fue creado de lo que no se veía, dice Hebreos capítulo
11, versículo 6. Ahora, quisiera contarles una historia para explicar un poco más acerca de la fe. Y es la siguiente. Resulta que había un hombre que venía de Francia y anunció a multitud de gente que iba a colocar una cuerda floja en las cataratas del Niágara. Y dijo que iba a cruzar sobre ella. Qué grande hazaña, ¿verdad? Y anunció a multitud de gente y mucha gente se reunió para ver a este hombre. Y la gente vino de muchas ciudades del mundo para ver esta gran acrobacia. Y resulta que este hombre pasó de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Y después tomó un barril en sus manos y puso 90 kilos de tierra sobre él. Y rodó de ida y de vuelta. Y la gente quedaba maravillada, quedaba asombrada por lo que este hombre estaba haciendo. Y al ver que la gente se maravillaba y que estaba entusiasmada, este hombre le preguntó a la multitud y les dijo: ¿acaso ustedes creen que yo puedo pasar con un hombre en el barril de ida y de vuelta? Y la multitud, muy confiada, le dijo: sí, creemos que tú puedes hacerlo. Entonces él vio a un hombre que estaba muy emocionado por lo que estaba haciendo y le preguntó: ¿quisieras tú ser el primero en cruzar conmigo de ida y de vuelta? Y ese hombre salió corriendo. Porque ¿cuál es el acto de fe en ese momento? Creer que ese hombre lo iba a pasar de ida y vuelta sin dejarlo caer. Y ahora utilizo esta analogía para decir lo siguiente. Verán, esto es la fe. Poner nuestro peso en el barril, poner nuestro peso total en Cristo, porque en Cristo es en quien nosotros ponemos la fe. Y para el que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque en Cristo tenemos la plena seguridad de que vamos a reinar con Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están seguros de que han conocido a Cristo? Ahora, la fe conlleva un compromiso, mis queridos hermanos. Y ese compromiso es el de tu vida. Todas las áreas de tu vida entregadas a Cristo. Absolutamente todo. Tu trabajo, tu estudio, tus pensamientos, todo, absolutamente todo, debemos entregarlo a Cristo. La fe conlleva un compromiso con Cristo. Ahora, quiero que nos respondamos varias preguntas a lo largo de la predicación y quiero que cada uno reflexione, porque cada uno sabe cómo lleva su propia vida, ¿verdad? Entonces yo me planteaba 10 puntos, vamos a hablar de 10 cositas en esta predicación. Y la primera pregunta es que yo me hacía mientras estudiaba y es: ¿ya comprometiste tu vida a Cristo en su totalidad? Y si no lo hemos hecho, hermanos, Jesucristo está a la puerta tocando para que tú tengas una relación todos los días con Él. La segunda pregunta que yo me hacía es la siguiente. Recordemos que el tema principal es saber que estamos seguros que conocemos a Cristo. La segunda pregunta es: ¿has tenido un cambio de actitud hacia el pecado? Es la segunda pregunta que yo me hacía. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y resulta que como cristianos, como creyentes, nos equivocamos todos los días, ¿verdad? Todos los días nos equivocamos. Miren lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 17.
Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense, ¿no? Por eso Juan decía, si alguien dice que no tiene pecado, se miente a sí mismo y la verdad no está en él. Porque todos los días sabemos que cometemos errores. Aún el no ayudar a aquel que debiste ayudar, tal vez el no sonreír a la persona que le debiste sonreír, eso ya, ¿qué dice Santiago? ¿Qué te es? ¿Se dan cuenta la necesidad tan grande que tenemos de Cristo? Es inmensa, porque todos los días nos equivocamos. Sin Cristo no hubiera nada, sin su sacrificio. Ahora, ¿qué dice el versículo siguiente, el versículo 9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces esto quiere decir que si pecamos hay remedio. Dios nos perdonará. Si lo confesamos, la Biblia dice en Primera de Juan que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para los que andan en luz, así como Él es luz. Amén. 2000 años después, para lavar nuestros pecados, y aún, hermanos, cuando pusieron los clavos en sus manos y pusieron los clavos en sus pies y abrieron su costado, Cristo se quedó en la cruz porque te amó a ti y a mí y al mundo. Él se quedó en la cruz porque te amó. Y no sé si hay alguien nuevo que nos está visitando en esta noche. Y si hay alguien nuevo, quiero decirte que no importa quién seas ni lo que hayas hecho, Cristo te ama y murió por ti en la cruz y te dio vida eterna. Ahora, después de que nosotros llegamos a Cristo, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente al pecado? Y yo planteaba tres cosas. Lo primero, si cometemos un pecado, confesémoslo de inmediato delante de Dios. Tratemos como segundo de olvidarlo con ayuda del Espíritu Santo. Y como tercero, busquemos la justicia y la santidad. Y asegurémonos de no volverlo a hacer. En el Salmo 23, David dijo, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Dios, confortar significa animar, levantar, fortalecer, restaurar. Todos los días nos equivocamos y tenemos errores, pero Dios conforta tu alma y te restaura totalmente, y eso es maravilloso, porque en Cristo tenemos plena seguridad. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, si nos hemos rebelado de cierta manera, podemos confesarlo y recibir el perdón y total restauración. Él restaura nuestras almas, como les decía. Ahora, la tercera pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿tenemos deseo de obedecer a Dios? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Una señal infalible del nuevo nacimiento es que queremos obedecer a Cristo. Y nosotros no obedecemos a Cristo por miedo a un castigo o por temor. Nosotros obedecemos a Cristo porque lo amamos, porque queremos obedecer a Cristo, porque queremos hacer su voluntad. Como por ejemplo, hacer un devocional diario. Y a veces es difícil hacer un devocional diario, ¿verdad? Porque abrimos la Biblia y lo primero que nos da es sueño. O tal vez llega alguien, ¿verdad? En el estudio de esta palabra, en muchas ocasiones me interrumpieron, demasiadas. Y eso pasa, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino ustedes ya saben el resto, ¿verdad? Y cuando tú te quieres acercar a Cristo
pasan muchas cosas para que no te acerques. Por eso la fe conlleva un compromiso todos los días de levantarte y buscar en la presencia de Dios el significado de tu vida. Quiero contarles algo. Hace poco fui a Bogotá a visitar a mi familia. Hace rato no tenía un descanso, más de 2 años. Hace rato no veía a mi madre y a mi abuela. Y cuando yo llegué a casa, lo primero que encontré fue a mi abuela leyendo la palabra de Dios. Y eso, para serle sincero, me trajo mucha felicidad a mi corazón. Y después de que muy amablemente ella me sirvió el almuercito y yo almorcé porque tenía mucha hambre, de verdad, empezamos a conversar. Y ella me dijo que a través de la palabra de Dios ella había entendido que las imágenes, adorar imágenes es idolatría. A través de leer la palabra de Dios, después de tantos años creer en eso, el Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad, que es Cristo, le reveló a ella que adorar imágenes es idolatría. Y ella decía: el único que merece la adoración es Cristo. ¿Quién le reveló eso? El Espíritu Santo. ¿A través de qué, mis queridos hermanos? A través de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, decía Pablo, es poder de Dios para salvación. Y yo creo eso. Y le doy gloria a Dios porque mi abuelita entendió eso. Y llena de dudas empezamos a hablar de muchas cosas. Que si Jesús tenía hermanos, si ven cómo Cristo, cómo Dios coloca eso en las personas. Y saben, me ponía a pensar, y en muchas ocasiones hay veces que queremos hacer algo y hay duda en nuestro corazón si está bien o está mal hacerlo. ¿Verdad? ¿No les pasa? Pero a veces no dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe y nos diga si eso está bien o está mal. Y hacemos las cosas a nuestra propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Entonces quería contarles eso porque trajo mucha alegría a mi corazón. Dice en Juan capítulo 8 que la verdad os hará libres. ¿Y quién afirmó ser la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nosotros cantamos una canción y en una de sus estrofas dice que al que el Hijo hace libre, ese es libre verdaderamente. Y yo creo eso, hermanos. Como cuarto punto, quiero decir lo siguiente. Cuando conocemos a Cristo hay una separación del mundo. Y la pregunta es: ¿estás separado del mundo? Es la pregunta que yo me hacía y que todos aquí en este auditorio debemos hacer. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo, se acaba junto con lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios sí le agrada, vivirá para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios también en Mateo capítulo 16 versículo 26: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? Y en un versículo anterior de ese dice lo siguiente, en el versículo 25: y Jesús dijo: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Y aquí cuando Jesús utiliza la palabra vida en el idioma original que fue escrito, utiliza la palabra, eh, olvidé la palabra. Utiliza una palabra que en su traducción, discúlpeme, la olvidé, la traducción es el alma. Y el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Y entendía yo que aquellos que quieren seguir su mente y su voluntad y sus emociones pierden su vida, pero aquellos que entregan su mente, sus pensamientos y su voluntad hallan la vida en Cristo. Debemos rendir nuestra voluntad al Padre. Como quinta pregunta de las que nos estamos haciendo, me preguntaba lo siguiente: ¿realmente amamos a los demás? El Señor Jesús dijo: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Será que si amamos al pobre lo suficiente para ayudarlo en su pobreza? ¿Será que si amamos de pronto a esa persona que nos ofende? ¿Será que si amamos a ese vecino que hace mucho ruido? ¿En serio los amamos o solamente una actuación que representamos? Mi amor para otras personas sí es real sin importar su trasfondo. Las escrituras dicen en Primera de Juan capítulo 3 versículo 14, dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y quiero leerles para complementar esta palabra un versículo que viene a mi mente que no lo anoté aquí, pero ya se los voy a leer. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Amén. Estaba en Primera de Juan capítulo 5 versículo del 1 al 3. Dice el versículo 2, me causa curiosidad: sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios. Primero, ¿amamos a quién? El amor de Dios nos da ese amor para amar al prójimo, no al contrario. ¿Y qué dice el versículo 4? Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Y hace una pregunta aquí el apóstol y dice: ¿y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir en esta presente sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno? ¿Cómo podemos vivir en esta presente sociedad? Solamente con la ayuda de Cristo. Con nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, hermanos. Como sexto punto, tengo lo siguiente. Dice: si en realidad conocemos a Cristo, no practicamos el pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente: sabemos que a todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Qué maravilloso esto, ¿no? Y podemos cometer errores, gritar un momento, caer una, dos o muchas veces, porque como les decía al principio, el que diga que no tiene pecado se miente a sí mismo, porque todos los días nos equivocamos. Pero debemos confesar a Dios y renunciar a eso, hermanos. Decirle: Señor, ayúdame, soy tan débil, necesito tu ayuda para vivir una vida que te agrade.
como séptimo punto tengo lo siguiente. Dice, hay un testimonio del Espíritu. Si en verdad conocemos a Cristo, hay un testimonio del Espíritu en nuestro corazón. Y Romanos capítulo 8, versículo 16 lo aclara y dice lo siguiente, la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y quiero colocar un ejemplo para entender un poco esto. Resulta que un niño estaba volando una cometa. Y esa cometa llegó tan alto que las nubes la taparon. Entonces se acercaron otros niños y le preguntaron, oye, ¿qué haces? Y el niño les dijo y les contestó, estoy volando una cometa. Y aquellos niños le dijeron, pero no la vemos. ¿Cómo sabes que está ahí? Y el niño les contestó, porque siento que me jala. Por eso sé que está ahí, a pesar de que ustedes no la puedan ver. ¿Cuántos han sentido ese jalón en su corazón de Cristo? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Qué maravilla es Dios. Si de pronto no estamos seguros de que Cristo vive en nuestros corazones, o tal vez no estamos totalmente comprometidos con Él, podemos hacerlo en este momento. Podemos venir a Jesús y en Él encontrar una nueva vida, un nuevo propósito, porque Él hablaba con Nicodemo y le decía que de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, porque ya somos nacidos del Espíritu Santo. Como octavo punto dice, un cuerpo entregado hace que seamos cristianos útiles. Y en Romanos capítulo 6, versículo 11 dice lo siguiente: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Nuestro cuerpo pertenece a Dios y somos templo del Espíritu Santo. Y debemos colocarlo como instrumento de justicia para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Ahora, como noveno punto digo acá, un corazón entregado hace un cristiano devoto. Debemos saber que así como hay muchas enfermedades del corazón, el problema real del corazón es espiritual. Y Proverbios nos lo aclara. Y aquí tengo unas citas. En Proverbios 12 dice que el engaño está en el corazón. En Proverbios 14 dice, el hombre es inconstante en su corazón. Proverbios 18, el corazón del hombre es malvado. Proverbios 22, el pecado ata el corazón. Entonces el problema real del corazón es espiritual. Y necesitamos ir a Jesús a buscar perdón y a encontrar una nueva vida. Y Él dice que te dará un nuevo corazón y cambiará tu vida por completo. Verán, todos sabemos, décimo punto para terminar. Una voluntad entregada nos hará creyentes determinados. Una voluntad entregada nos hará creyentes determinados. Verán, en nosotros hay tres cosas que mencioné al inicio: la mente, la voluntad y las emociones. Todos tenemos eso dentro de nosotros.
Y las escrituras dicen lo siguiente: quien así lo quiera, dice la escritura. No dice quien lo consiga o quien lo merezca, dice quien así lo quiera. La puerta del reino de Dios está abierta para todas las personas que quieran creer en Jesucristo, para vivir una vida victoriosa y una vida gloriosa en la que conoces tu destino, tu propósito y tu significado. En Cristo encontramos eso. Y es el problema y las preguntas que generalmente se hacen las personas, ¿no? Pero en Cristo conocemos nuestro destino, conocemos nuestro propósito y conocemos nuestro significado aquí. Sin Cristo la vida no tendría sentido, pero con Cristo tenemos un propósito y fiel es el que nos ha llamado. Amén. Como último versículo para esta predicación, termino con lo que termina el apóstol Juan en la primera carta que él escribió, y dice lo siguiente: Primera de Juan capítulo 5 versículo 21. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Saben? Porque el grande problema del ser humano es que coloca o personas o trabajo o el dinero en el lugar de Dios. Así que alejémonos de aquello que le quita ese preciado lugar que solamente merece Cristo en sus corazones. Solamente Dios merece el primer lugar en tu vida. Y como conclusión, les leeré lo siguiente. Ahora entendemos que conocemos a Cristo porque obedecemos su palabra, porque nuestra actitud frente al pecado es diferente, porque confesamos nuestro pecado y nos alejamos de él. No practicamos el pecado y nuestra vida es un constante en obedecer a Dios y en buscar su voluntad. A pesar de que de nuestros errores, sabemos que Dios conforta nuestra alma y nos restaura totalmente, nos anima, nos levanta, no nos deja caer y nos invita todos los días a tener una relación con Él. Y en esto sabemos que conocemos a Cristo, en que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y amamos al prójimo como a nosotros mismos. En esto conocemos que realmente hemos conocido a Dios. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase por acá, por favor. Y para terminar, quiero que terminemos cantándole a Dios. Y como dice la escritura, mis queridos hermanos, escúcheme: quien así lo quiera, que venga. Dios en esta noche te dice, si quieres, si no estás seguro de que tienes a Cristo en su corazón, el Señor te dice esta noche, si así lo quieres, ven. Cree en el nombre de Jesucristo y en que en su nombre tienes vida eterna. Y si tal vez no te has comprometido con Dios, Dios te dice hoy, si así lo quieres, ven y sígueme. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie, mi querido hermano. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque tu Espíritu nos acompaña, Señor, y porque tu verdad se ha puesto sobre la mesa, Señor. Y para aquel que crea en Jesucristo, como el Hijo de Dios, en su nombre tendrá vida eterna. Y tú te glorificarás, Señor, en nuestras vidas, Señor.
Tú confortas nuestra alma, tú nos restauras, tú nos levantas, tú nos sostienes, Señor. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, y queremos conocerte, Jesús. Nuestra grande necesidad es de conocerte a ti, Señor, y de rendir toda nuestra vida, toda nuestra mente, toda nuestra voluntad a ti, Señor Jesucristo. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Tú eres el Rey, Señor, tú eres soberano y te exaltamos por siempre. Levanta tus manos y expresa con tu cuerpo que adoras a Cristo en esta noche. Si aún no has tomado esa decisión, Cristo te dice: si quieres, ven y cree en mí y tendrás vida eterna. Porque tú, Señor, has mostrado tu amor en la cruz y nos has salvado y nos has dado vida eterna, Señor. Y creemos fielmente en tu palabra y creemos en Cristo y jamás nos perderemos, porque tú nos sostienes y nos sostendrás, Señor. Y a pesar de las dificultades, nuestros ojos están puestos en Cristo. Y si nuestros ojos están puestos en Cristo, nada ni nadie nos separará de tu grande amor, Señor. Porque tu amor se ha mostrado en la cruz. Y hoy tenemos vida eterna por ti, Jesús. Gracias, qué maravilloso eres, Señor. Bendito y alabado seas, Padre celestial. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Quiero conocerte, Jesús. Dile: quiero conocerte. Quiero conocerte, Jesús. Quiero rendir mi vida a ti, Señor. No quiero ser igual. Quiero conocer a Quiero levantarme todos los días de mi vida, Señor, y adorarte y glorificarte y llenarte de gloria y llenar tu trono de alabanza, Señor. Quiero conocer a Jesús, porque solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra por los siglos. Viva Cristo, viva el Cordero de Dios para siempre. El amado de nuestro ser, te damos gracias y te cantamos, Señor. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocer a Jesús. Mi vida no tiene sentido sin ti, Señor. El más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Señor, tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. Y hoy queremos, Señor, hoy queremos verte a ti, el autor y consumador de la fe. Hoy te miramos a ti, Cristo, y queremos y anhelamos en nuestro corazón seguir tus pasos, Señor, y llegar a la meta, proseguir a la meta, Señor, y caminar por los caminos que tú has preparado para nosotros, porque tus planes son más grandes que los nuestros.
pero que nuestra vida, Señor, que entendamos que nuestra vida, Señor, debe rendirse delante de ti, porque el mundo y lo que ofrece pasará, pero la vida que tú nos garantizas es para siempre. Por medio de Cristo, hoy tenemos salvación y vida eterna. Alabado sea tu nombre y exaltado sea por generaciones y por generaciones. Canten a Cristo, que Él es el Señor y vive y reina para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Gracias, Señor. Fuerte el aplauso para Cristo. Bueno, amada iglesia, muchísimas gracias por su atención. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, como dijo Vicente Fernández, ese es mi hijo. Que Dios me dio el privilegio de compartir con él el Evangelio y discipularlo. Y hay fruto, bendito sea el Señor. Hay fruto. ¿Qué se me quedó a mí de esta enseñanza? Que una cosa es creer lo que Jesús puede hacer y otra cosa es creer lo que Él puede hacer conmigo cuando yo deposito mi confianza en Él. Son dos cosas diferentes. ¿Tú crees que Jesús puede transformar su vida? ¿Tú crees que Jesús cumplirá todo lo que Él ha dicho con usted? Eso es diferente. Es depositar toda la confianza en Jesús. Hermana Faisal. Ajá. Eso. Ajá. Así es. Y otra cosa que me llamó la atención es todo lo que ocupe el primer lugar en mi corazón, ese es mi Dios. Preciso, anoche estábamos hablando en el discipulado de eso. Preciso. Si para usted es importante un tiempo de edificación de estos, como lo es su trabajo, como lo es su deporte, lo que usted ama, lo que usted hace, es igual de importante o más importante esto, así usted no venga todos los días, pero es importante para usted. Significa que usted ama a Dios y que hay un lugar especial en su corazón para Dios. Esperamos poder crecer, hermanos, seguir avanzando. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo le estaba diciendo a usted, yo te quiero conocer, yo no te conozco. O sea, lo que conozco de Jesús es muy poquito. Pero yo quiero conocer a Jesús. Espero que usted también. Amén. Bien, los hermanos que quieren bautizarse se pueden inscribir para poder que reciban las clases. Es muy importante el bautismo. En las clases se los vamos a explicar. Bautismo en agua. Entonces, si alguno quiere bautizarse, no sé si alguien aquí quiere bautizarse, alguien que no ha sido bautizado,
hermano, ¿alguien más? Ya tenemos como unos 5 o 6. No sé si habrá alguien más. Bueno. Recuerden, hermanos, el papelito de la ofrenda se la van a entregar a la pastora Diana y a las hermanas de consolidación. ¿Por qué? Porque